Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, presenta la mesa de editoras del Rat Pack esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Republicanos y la UDI buscarán destituir al gobernador metropolitano Claudio Rego. Ya es una decisión tomada y en los próximos días presentarán el escrito ante el Tribunal Electoral. El jueves, Orrego además tendrá que declarar como imputado en la investigación por fraude al fisco por las cuestionadas sesiones de coaching. Si todavía tenía alguna esperanza de ser candidato presidencial, este caso anula cualquier opción. Vamos a hablar de la situación del gobernador metropolitano Claudio Rego. Paloma Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y ustedes? Una rara aparición de martes. Es verdad, Ávila. de inicio de Rat Pack. ¿Viste? No, estoy con un nuevo personaje y ahora uso anteojos. Es verdad, está con anteojos, sí, es cierto. Para la gente que lo está viendo en Me llegó la edad Te llegó la presbicia. por primera vez, sí. ¿Sí? Pero bueno. Es un momento que llega. Life. ¿De qué vamos a hablar, Paloma Ávila, aparte de tus anteojos? Hoy hablaremos del reciente intercambio de ataques entre Israel e Irán, que no solo sacude la ya tensa estabilidad global y nos aterra por esta amenaza nuclear que vuelve a aparecer, sino que vuelve a poner sobre la mesa la conversación incómoda para los tomadores de decisión energética global. Es el gas natural, ese combustible al que a muchos apuestan, lo plantean como el puente para la transición energética, para la seguridad, para la estabilidad del sistema. ¿Un combustible seguro o es cualquier cosa menos estable? ¿Y cómo impacta la vida corriente de personas como nosotros acá al otro lado del mundo? Vamos a hablar de todo eso. 8:08, Paula Valenzuela. Hablemos del futuro de Claudio Orrego y del presente, por cierto. El viernes por la mañana, la UDI se convenció de apoyar el intento de destituir a Claudio Rego como gobernador metropolitano. Días antes, el 5 de junio, el Partido Republicano ya había anunciado lo propio luego de que Tele 13 revelara que la Contraloría detectó el uso de recursos públicos en la campaña de reelección de Rego y que, se supo además, el ente controlador envió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue. Bueno, ya hemos escuchado harto de ese informe de lo que se trataba. La gobernación contrató sesiones de coaching por más de 30 millones de pesos y la Contraloría cuestionó algunos pasajes de esos talleres. Por ejemplo, en uno de ellos se aludía a Francisco Rego, el entonces contrincante de Claudio Rego en la reelección de noviembre del año pasado. El último miércoles, el exalcalde en una sesión del Consejo Regional Metropolitano se defendió ante los cores por este informe y dijo que esas sesiones de coaching que realizaba consultoría Vera y Asociados se hacen desde 2021 y que han participado desde ese año hasta ahora 981 funcionarios. Como para, digamos, explicar que no solamente él recibía estas sesiones. Al mismo tiempo, Rego detalló sus gastos electorales y dijo que contrató a empresas especializadas en campaña, como agregó, en ningún caso lo es la consultora del español Juan Vera. Yo sí hice estudios para mi campaña, yo sí financié mi campaña y lo hice con fondos de 2 créditos que rendí al servicio electoral y que fueron aprobados, dijo súper enfático en esa misma sesión. Pero el informe de la Contraloría no fue lo único que vino a remover el tablero, porque el jueves los cores de la UDI, que ese día aún tenían dudas sobre si iban o no a ir al Tribunal Electoral para destituir a Orrego, descubrieron otros antecedentes. Según ellos, la Gobernación Metropolitana contrató una asesoría por más de 50 millones de pesos entre 2022 y 2023 de la Fundación RIMISP, directorio del que formaba parte Claudia Serrano, madre de Miguel Crispi, que en ese momento era subsecretario de Desarrollo Regional. Un dato que alertó mucho a la UDI, le dio más peso a la decisión y que de hecho ese fue un dato que circuló el fin de semana en el Mercurio. Pero más allá de ese dato en particular, en la UDI ya están convencidos de que lo más grave del caso son los tratos directos que mantenía la gobernación metropolitana. Y en medio de la discusión que se daba en Chile Vamos sobre si apoyar o no la solicitud ante el Tricel, en la mañana de ayer, Orrego lo entregó su computador y dispositivo móvil a la Fiscalía y a OC7 de Carabineros, que fue un poco confuso en la mañana, lo hablábamos de si era allanamiento o no. El dispositivo de él y el computador lo entregó voluntariamente. Claro, en el caso del gobernador, claro, fue voluntario. Fue voluntario. Y por supuesto que la llegada, la entrega de estos dispositivos sorprendió a los cores que no manejaban, por cierto, esta información, lo que iba a ocurrir. Ahora, el abogado de Rego, José Pedro Silva, salió a aclarar que no se trataba de un allanamiento, como bien explicábamos en la mañana, sino que de una colaboración con la justicia. Estas diligencias no fueron producto de una orden judicial, sino que el gobernador y su equipo accedieron voluntariamente a hacer entrega de sus dispositivos móviles, de sus correos y de sus computadores, dijo el abogado.
Lo mismo que el propio afectado, que hasta ahora estaba en una actividad de la mañana en la Florida, que dijo que tenía la conciencia tranquila y que había sido todo voluntario. Pero bueno, esta no es la primera vez en todo caso que Orrego tuvo que referirse a un caso judicial. Ha tenido que responder por el traspaso de más de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura, hoy investigada por el Ministerio Público, porque hasta hace pocos días Orrego tenía que seguir dando explicaciones, sobre todo en este caso, especialmente por la cercanía que tenía con el principal imputado de este caso, Alberto Larraín. Y ayer, tras las diligencias del Ministerio Público, les siguió lloviendo sobre mojado porque se concretó la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORI, con quien trabajaba al menos desde 2005, como hemos conocido. Su nombre, el nombre de Mayuri Reyes, había salido a la palestra luego que los Cores de Chile Vamos acusaran un conflicto de interés dado que la funcionaria tiene una sociedad comercial desde 2021 con el contador José Solís Venegas. ¿Cuál es esa sociedad? Agema Asesores y Consultores Limitada, que tenía 2 contratos con el GORE por más de 100 millones de pesos, y sus oficinas también fueron allanadas este lunes. Con todos sus antecedentes sobre la mesa, los abogados de la UDI y republicanos están ya redactando el escrito a toda máquina para solicitar la destitución de Claudio Orrego ante el Tribunal Electoral. Pablo Tolosa y Max Pavés por la UDI son los principales redactores del texto, pero también participan los republicanos Emiliano García y los propios Cores, que son abogados como Ignacio Dulger y Felipe Cerey. O sea, el team contra Isabel Allende funcionando, pero Ahí voy. Emiliano Ahí García voy, y Max sí, Pavés. exactamente. En el escrito quieren levantar al menos 7 temas y me cuentan que revelarán más tratos directos, que es lo que más les preocupa, porque ya creen que es una especie de mecanismo de parte de la gobernación. No saben si con la venia del gobernador o con el descontrol de la gestión, que ambas cosas pueden ser muy complicadas. Pero antes que eso necesitan las firmas. De 34 consejeros necesitan 12 integrantes del Consejo para ir hasta el Tribunal Electoral, y la bancada más grande es la de los republicanos, que tienen 11, o sea, les falta uno al menos. La UDI son 4, mientras RN son 6. En todo caso, la derecha tiene mayoría en este Consejo. Claro. La Tiene UDI 21 de 34. Exactamente. La UDI está totalmente alineada, tras la estrategia de sus Cores que lidera Álvaro Belolio, y con eso ya tendría las firmas necesarias, pero sí quieren un apoyo transversal, y RN no está nada convencido. Ellos prefieren ir más lento, paso a paso. Si bien han tenido más de 5 o 6 reuniones ya entre el lunes pasado hasta ahora, no están convencidos de pedir la destitución. Quieren primero ver los resultados de una comisión investigadora que se va a conformar mañana miércoles en el Consejo. ¿Ya? Y se hace a través de un sorteo. Se eligen 5 integrantes y esta comisión tiene 45 días hábiles para funcionar. Y el equivalente de las comisiones parlamentarias, digamos. Parecido, pero Ya. tiene un más corto tiempo de funcionamiento, aunque en la UDI no le tienen mucha fe, dicen que en general hay antecedentes de que han sido lentas. De las pocas que ha habido, lentas. En fin, en RN también ronda el fantasma, por supuesto, de las acusaciones constitucionales fallidas en el Congreso, que ya sabemos son 8, y temen que en el Consejo Regional tampoco se logre el objetivo. En la UDI eso dicen que es ridículo, porque en este caso la destitución no depende de Cores, que se ha creído un poco eso, sino que ellos van a elevar la solicitud al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral es el que decide de acuerdo a los argumentos que presentan. No hay votaciones de los Cores. Y ahí voy, Iván, a lo que tú decías, porque las fichas están puestas totalmente en Max Pavés, quien es uno de los abogados que logró la destitución de Isabel Allende del Senado por la fallida compra de la casa del expresidente. Pavés tiene como compañero a Pablo Tolosa, que es querellante del caso Convenio, a quien le atribuyen bastante una buena gestión al menos en Democracia Viva, Procultura, en fin. Una dupla de oro, dicen en Chile Vamos. Hasta acá entonces hay 2 procesos que deberá enfrentar Orrego: el judicial a través de la investigación del Ministerio Público y el político electoral, digamos, del tribunal calificador de elecciones. En el caso del primero, ayer la fiscal Constanza Encina confirmó que este jueves Orrego declarará en calidad de imputado por el delito, que era algo que no sabíamos bien en qué calidad estaba, y ya se confirmó que es imputado. Ahora, de nuevo, Pero él que dice no es Procultura, es el otro caso. No, estamos en caso estamos del coaching. Todo lo que coaching. estamos hablando del coaching, Todo esto es exacto. coaching. Todo esto es coaching. Pero al menos la calidad de imputado lo confirmó la propia fiscal. En cuanto al juicio político, bueno, el Tribunal Electoral puede tardar hasta 6 meses o 1 año en tomar una decisión, y eso es súper clave porque estamos en un periodo de elecciones presidenciales, en las que tanto el Consejo Metropolitano como los partidos oficialismo, hay gente que sostiene que Orrego no perdía la esperanza de participar.
De hecho, en el verano, Iván, ¿te acuerdas que en Hablemos a las 12 con Camilo Escalona, cuando había resistencia a Carolina Toá como carta presidencial, nombraba a Claudio Orrego? No Como perdía opción. esperanza como No perdía presidenciable, esperanza. claro. Finalmente, con más o menos corcoveo, el PS terminó respaldando a Toá, pero todavía no se apagan los rumores que dicen que en caso de que la exministra pierda la primaria, podría emerger por el lado una candidatura de Claudio Orrego. Pero hoy, en cambio, en medio de este caso, sus posibilidades se ven bastante truncadas porque los tiempos no dan. Como les decía, el Trícel tarda al menos 6 meses y bueno, la justicia, ya sabemos que los tiempos son bastante largos. Ahora, el círculo más íntimo de Orrego asegura que tanto el gobernador como ellos confían en su honestidad, aunque claro, nadie puede descartar que al menos hay errores administrativos. ¿Cuán caro podrían costarle esos errores? Está por verse. Lo que sí, Orrego la tiene difícil. En el mundo político me decían ayer que quizás esta vez le pesará haber escogido la vía libre, independiente, porque hoy no hay ningún partido que salga a defenderlo. Y una destitución es la muerte política, y eso no lo digo yo, lo ha dicho el propio Orrego. Ya, está muy difícil la cosa y probablemente esto va a terminar en el Tribunal Calificador de Elecciones, entonces, donde se eleva esta solicitud. En Chile Vamos le tienen fe a Max Pavés, en Altas Republicano expectativas. le deben tener Sí. harta fe a Emiliano García, Por supuesto. que hizo lo propio. Que hizo lo en el propio con caso de Allende, Isabel exactamente. Allende, sí, ante el Tribunal Constitucional. Ya, Israel e Irán, quinto día consecutivo de hostilidades y los efectos llegan incluso hasta acá, Paloma Ávila. Apenas 3 días después de ese inolvidable 7 de octubre en que se desató la guerra entre Israel y Hamás, Chevron anunció la interrupción de la producción en el yacimiento de gas de Tamar, que abastecía el 70% del consumo doméstico de Israel para la generación de electricidad y también exportaba a Egipto y a Jordania. Les cuento eso porque ahora, en 2025, el conflicto escaló hasta alcanzar infraestructura iraní clave, las instalaciones del campo de South Pars, uno de los yacimientos más grandes de gas del planeta, que también vio su producción afectada. Décadas de inversiones multimillonarias se paralizan en cuestión de minutos por un misil. El mercado global de gas, por supuesto, reaccionó antes incluso de que faltara ni una sola molécula. Los precios subieron rápidamente ante el temor de interrupciones, aun cuando buena parte del suministro físico siguió fluyendo. Pero lo que sube en el mercado del futuro no son solo las cifras, son en términos concretos los costos de las industrias, las tarifas eléctricas, los presupuestos nacionales y la inflación. Desde Europa hasta Asia, los compradores de gas natural licuado miran con temor cómo sus estrategias de diversificación de proveedores solo los pone otra vez en una nueva vulnerabilidad, la geopolítica. El gas ruso, que este haya dejado de ser confiable luego de la guerra con Ucrania, no significa que su reemplazo sea necesariamente más seguro. Y es que la conversación sobre el gas es hoy muy importante. Durante los últimos años se ha instalado en seminarios del sector y debates de expertos globales, pero también en esos mismos debates y expertos acá en Chile, que el gas es el mejor combustible para la transición desde una economía basada en combustibles fósiles hacia una verde basada en renovables. Este movimiento que el planeta está necesitando y que en este escenario los argumentos a favor del gas son muchos. Se dice que es más limpio que el carbón, que es más flexible. No sé si están familiarizados con la idea de la flexibilidad de un combustible, ¿no? Que en el fondo es que esté más disponible y te permita tapar los hoyos ante las necesidades energéticas. Entonces, cuando hay una fluctuación de energía, por ejemplo, renovable, que tú puedas poner algo que se pueda encender rápido. Perfecto, ya. La flexibilidad, en el fondo, tiene que ver con nuestra capacidad de resiliencia frente a las variabilidades de las energías. Se dice que es abundante y que también está disponible. Y es cierto, esa promesa ha ganado mucha cancha en los distintos gobiernos globales para invertir miles de millones de infraestructura de regasificación, redes de transporte, contratos a largo plazo. Y Chile, a pesar de que según muchos expertos tiene infraestructura más que suficiente y está esa en muy buen estado, se habla incluso de poner atención de si tal vez necesitaríamos más para enfrentar las enormes necesidades de la transición energética hacia el futuro. Pero esta estrategia tiene un talón de Aquiles y ese talón en pocos años ya tiene un par de esguinces. Como hemos visto, el gas tiene una enorme exposición a los riesgos políticos globales, como planteábamos al inicio, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el 40% del gas natural y el 20% del petróleo del planeta pasan por el estrecho de Hormuz. Ups. Una angosta, por supuesto me metí a la Atlas, como que inevitable.
al Atlas, recoge el carnet, claro. Oh, Bueno, me metí a qué Google. fuerte. Bueno, una angosta franja de agua que está entre el Golfo Pérsico y el Mar Índico, donde cualquier incidente militar, incluso indirecto, genera una alza automática en los precios internacionales, porque Irak, Irán, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes exportan por ahí petróleo y gas. O sea, háblame de un Ya, pasadizo importante. claro. Esto nos afecta el bolsillo de todos nosotros, pero también nos hace mirar de nuevo la visión de largo plazo, porque ¿puede una estrategia nacional energética de transición basarse en un insumo que sube o baja según la voluntad de líderes de Teherán, Jerusalén, Washington o Moscú? Es una pregunta que está instalada, ¿no? El gas se ha visto como un puente entre las energías fósiles y el mundo de las energías limpias, como les mencionaba, pero hoy día se parece más bien a un péndulo que oscila violentamente cada vez que el orden internacional se desacomoda. Y podemos coincidir en que el orden internacional lleva hartos años caminando más bien hacia el caos. Hablé con Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera, que es la asociación que promueve en el fondo la energía renovable en Chile, y me aportó algunos datos relevantes. Si bien se ha instalado en nuestro imaginario que tenemos una alta penetración de energía renovable, y eso es cierto, sobre todo si miramos la matriz energética a ciertas horas del día en que la penetración de renovables es muy alta, si miramos un poco más amplio, hay que volver a ver si es que estamos tan orgullosos o más bien tenemos mucho trabajo por delante, porque si se contemplan todos los consumos energéticos del país consolidados, apenas el 22%, me decía Analía, son limpios, porque el 64% sigue dependiendo de fósiles. Y muchos de ellos viajan, de hecho, por el estrecho de Hormuz. Algunos fósiles como el petróleo están relacionados, indexados con el gas, porque se han visto, sobre todo en el pasado, como reemplazos directos de sustitución de combustibles líquidos como el diésel. Entonces se asocian esos precios. Entonces cuando uno sube, el otro también sube. Y por lo tanto llega, por ejemplo, a subirnos la benzina. Así, cuando los países productores de combustibles fósiles están en algún conflicto, esos energéticos, los fósiles, reaccionan y se comportan con precios alineados. Por lo tanto, dice Analía, necesitamos tener ojo con las apuestas que hacemos en la transición energética, porque la seguridad de este escenario depende efectivamente de la geopolítica en Europa, China o Medio Oriente. Para que nos hagamos una idea de los volúmenes de dependencia y de plata que mueve Chile en estos términos, importa nuestro país entre 13.000 y 15.000 millones de dólares en combustibles fósiles en un año normal, corriente. Chuta. Pero si miramos el impacto que tuvo, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, ese gasto en Chile subió a 22.500 millones de dólares. Ah, 8 puntos del PIB. O sea, mientras en un año normal nosotros nos gastamos entre 5 y 6 puntos del PIB, en un año como este nos gastamos 8. Este problema nos puede agregar, por lo tanto, 1/3 a un precio. Y nos lleva a una conversación relevante para Chile, porque las renovables hoy, en Chile, que es pionero a nivel global, ofrecen hoy algo que en el mundo vale oro, que es la soberanía. El sol no necesita estabilidad política ni depende del gobierno de turno. El viento no negocia tratados comerciales. Y el hidrógeno verde solo necesita agua. No depende de alianzas diplomáticas frágiles. Analía Rojas me comenta, es bueno dejar que defina el mercado nuestra estrategia política y energética a largo plazo, porque este escenario nos permite remirar las opciones que tenemos para avanzar. El aumento de la incertidumbre inevitablemente aumenta la volatilidad de los commodities y por eso las renovables tienen grandes oportunidades, pero sin duda desafíos logísticos, regulatorios y de almacenamiento. Si pensamos a largo plazo, podríamos tal vez solucionar estos problemas con capital, innovación y políticas públicas, porque lo que no se puede solucionar es el riesgo de que tu planta de gas esté a manos de un misil a 10.000 kilómetros. Así que otro pelo en esta sopa. Como un efecto inesperado, pero claro, se pone en concreto lo que intuitivamente uno entiende. Empieza la tensión y suben los precios y empieza y yo creo el que espanto de la estábamos escasez, digamos. mal acostumbrados a la paz, parece, ¿eh? Porque todo esto, o sea, en Chile hizo muchas apuestas por el gas en un momento en que teníamos mucha dependencia de los fósiles, como una manera de asegurar nuestro suministro. Pero efectivamente, si seguimos comprando afuera todo este tipo de combustibles, nuestra certeza... Somos dependientes. Sí, totalmente. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula Valenzuela? Por supuesto que... Espérate, con el micrófono abierto queda tanto mejor ahí. Ahora sí. No, hay un problema. Hazlo en este. Podemos prestarte, claro.
Es bueno compartir. Por supuesto que vamos a estar atentos a la tensión que ha subido en la primaria oficialista, el socialismo democrático y la tensión con el Frente Amplio. Y también hoy día, ahora en unos minutos, va a haber una discusión en la Comisión de Desarrollo Social sobre la violencia en los establecimientos educacionales. Y va el ministro de Educación y vamos a ver si sacan algo en limpio de este importante y preocupante tema. Vamos a estar atentos a eso. Paloma Ávila, ¿atentos a? De manera cotidiana, atentos a los efectos del frío. Definitivamente aumenta nuestro consumo energético, pero hay que cuidarse y hay que cuidar a las personas, sobre todo en situación de calle, como atentos a nuestras solidaridades y atentos a lo que está pasando en Medio Oriente y a esta terrorífica escena nuclear que todos estamos mirando, que ojalá no ocurra. Con Paloma Ávila, con Paula Valenzuela, el Rat Pack, la mesa de editoras. Esta mañana aquí una presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Que les vaya bien.